Aguirre y sus gobiernos mantuvieron viva la llama de un país, de su dignidad y de su legitimidad democrática. Por ello, no solo han pasado a la historia, yo diría que son historia viva al día de hoy. En los últimos meses, el equipo que he formado se ha volcado en documentar la figura emblemática de Aguirre y las de sus consejeros, para hacer la mejor exposición posible, dedicada a él y a sus gobiernos, en el difícil tiempo histórico que les tocó vivir y a menudo sufrir, la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio, que son las tres partes principales de que consta esta exposición. Yo quiero subrayar aquí hoy el papel de José Antonio Aguirre como artífice del Estatuto de Autonomía del 36, el primero en la historia de Euskadi, y como es el Endacari que durante 23 años encabezó gobiernos no de un solo partido, sino de coalición, capaces de unir sensibilidades diversas.